Fernando, ya tenemos a quien íbamos a tener. Un segundo. Sí, intentémoslo, porque me estaba escribiendo por el teléfono que estaba listo justamente para estar con nosotros, porque vamos a hablar justamente sobre el huracán, sobre la tormenta Nate, con don Jim Batres, que es el jefe de operaciones de la Cruz Roja Costarricense. Don Jim, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, y don Edgardo Acosta, que es el director de gestión de riesgo de la Cruz Roja. Don Edgardo, bienvenido a Matices, ¿cómo está? Muchas gracias. Dame un segundo, ahí. Muchas gracias, buenas tardes. No, muchas gracias a usted por estar con nosotros. A lo largo del programa ahorita también tendremos comunicación con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Iván Brenes, porque el relato de lo que ha anunciado hoy justamente Casa Presidencial y las autoridades nacionales es importante. Ellos han dicho que está muy lenta la situación de las donaciones, mucho más lenta en comparación, por ejemplo, hace un año con el huracán Otto, pero los daños registrados son 3 veces más que lo que ocurrió con el huracán Otto, y a diferencia de hace un año, no concentrados en una zona del país, sino a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que ha hecho muchísimo más complicada la atención de muchos valientes, los socorristas de la Cruz Roja, los bomberos, el personal de la fuerza pública, bueno, mucha gente, los voluntarios ayudando por supuesto a esta emergencia. Don Jim, ¿qué características tiene justamente la atención de este enorme desastre que lo hace todavía más complicado? Sí, bueno, uno de los problemas que hemos enfrentado a través del desarrollo de esta tormenta tropical ha sido la extensión en terreno que hemos tenido que abarcar para poder llegar a todos los frentes de acción. Cuando tuvimos el fenómeno del huracán Otto, podríamos decir que se fue como enfocando en algunos sectores. Iniciamos con una depresión tropical en el sector de la zona sur, y ahí pasó al Caribe, y se enfocó en lugares muy específicos, o la afectación fue en lugares muy específicos. Con la tormenta tropical Nate, lo que se nos presentó fue un día de lluvias sumamente intensas en todo lo que fue el litoral del Pacífico y todo lo que fue el Valle Central, con una afectación en casi el 70-80% del territorio nacional. Esta afectación también se transmite a la cantidad de bases que nosotros tenemos distribuidas en el país, en donde cerca de 80-90 de nuestras bases estuvieron trabajando intensamente. Básicamente lo que fue la región del Caribe y zona norte fueron las únicas bases nuestras, un promedio de cerca de 25 bases, 25-30 bases, que tal vez no tuvieron el trabajo que sí tuvo el resto del país. Entonces, esta extensión, las lluvias tan fuertes, con esa gran cantidad de agua en tan cortos periodos de tiempo, aunado al hecho de que teníamos suelos saturados producto de las lluvias que habíamos tenido una semana antes, generaron que se presentaran estos fenómenos de inundaciones y deslizamientos tan violentos que vivimos, y que ocasionaron que algunas comunidades, algunos caseríos, algunos sectores quedaran aislados, ya fuera por inundaciones o por deslizamientos, y que los cuerpos de socorro tuviéramos que triplicar esfuerzos para llegar ahí. Don Jim, ¿cómo se activan los cuerpos de socorro? Porque sabemos que gran parte de la Cruz Roja son voluntarios que trabajan en los comités locales. ¿Cómo se activa, cuándo se activa la Cruz Roja Costarricense una vez que el Instituto Meteorológico Nacional nos advierte de la cercanía de una entonces depresión tropical que podría convertirse en tormenta? Sí, bueno, el día martes hubo una reunión preliminar con las instituciones de primera respuesta del país, en donde se nos presenta el informe meteorológico con las proyecciones que existían sobre la posibilidad de que esta tormenta fuera a afectar fuertemente al país. Hay que recordar que el miércoles amanecemos con una alerta amarilla, sí, en casi todo en todo el litoral del Pacífico, verde hacia los sectores del Atlántico, el Caribe costarricense. Eso generó que nosotros emanáramos una alerta interna
donde estábamos solicitando que nuestras bases se activaran, se reforzaran con personal, se hiciera llamado al personal voluntario, y esto nos ayudó a que en el momento en que tuvimos ya la afectación directa de la tormenta, nuestras bases contaran con personal voluntario suficiente para por lo menos empezar a hacer frente a esta situación. Déjeme un segundo, ya seguimos hablando de la preparación justamente de la Cruz Roja. Yo he tenido la oportunidad de estar a lo largo de mi carrera en algunos operativos de la Cruz Roja y es mucho más complejo de lo que uno podría imaginarse. Para darle la bienvenida momentáneamente a don Iván Brenes, es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias que nos acompaña vía telefónica. Él quería estar presente hoy, no se logró porque por supuesto hay reuniones del COE a cada rato. Y don Iván, entendí hoy y creo que Monumental responsablemente tendrá que sumarse a ese llamado de convencer a la gente que pareciera no estar muy convencida de que los efectos de la tormenta Nate son mucho más devastadores que cualquier otra emergencia que hayamos vivido en territorio nacional. Don Iván, muy buenas tardes. Y buenas tardes, don Randall, don Jim, y buenas tardes a todos los costarricenses. Sí, don Randall, efectivamente, yo creo que con un dato que le puedo suministrar, yo creo que habla de la magnitud del impacto que estamos teniendo. Cuando uno habla que cerca de 300,000 personas en el país no tienen un acceso normal al agua y en diferentes regiones, pues yo creo que eso es un dato bastante importante como para certificar que las acciones que ahorita todas las instituciones de primera respuesta están generando en una fase de respuesta, pues no paran, porque en este momento y también tenemos más de 7,000 personas ubicadas en albergues, y bueno, los daños pues son muy importantes, y en ese sentido yo siento que la población costarricense debe tomar conciencia que la emergencia no fue el jueves y viernes, o sea, la emergencia continúa. Tenemos una alerta roja en todo el litoral pacífico, además de 5 cantones ubicados en el Valle Central, como el cantón de Puriscal, como el cantón de Acerrí, el cantón de Dota, el cantón de Acosta y León Cortés, y pues las acciones de respuesta y prevención no deben detenerse. No podemos perder ese enfoque de que bueno, necesitamos que el pueblo costarricense pues colabore, contribuya, y pues estar muy pendientes igual de todo lo que se va generando en el manejo de esta emergencia, puesto que los suelos están saturados, estamos en el mes de octubre, las condiciones climatológicas propias de la época indican fuertes lluvias, y por las condiciones de los suelos, pues no podemos perder de vista ese aspecto preventivo de estar muy vigilantes al tema de los deslizamientos, de las inundaciones. Entonces el llamado es a no bajar la guardia, don Randall. Ahora bien, don Iván, vamos a ver, en la emergencia de Otto y en las emergencias anteriores, en Chona, por ejemplo, los daños estaban muy concentrados en algunas zonas en específico del país. Esto permitía a Costa Rica sumar esfuerzos y dirigirlas estrictamente a una zona en particular, pero es que aquí, digamos, el gran reto que enfrentan las autoridades es la priorización. ¿Cómo hacer cuando usted tiene afectación en la enorme mayoría de cantones del territorio? ¿Cómo hacer para priorizar la ayuda, don Iván? No, es que la ayuda debe llegar a todos los lugares, y acá las acciones de envío de suministros de asistencia humanitaria, sea vía terrestre o aérea, lejos de descender, se están fortificando. Entonces, garantizarle a la población que no tenemos atención especial en ninguna zona, sino que en todas esas regiones que están en un estado crítico, como lo expuso Jim al inicio del programa, pues continúan. Eso más el aspecto preventivo, ¿verdad? Claro está, en el Valle Central llovió de forma fortificada, los suelos están saturados, y si bien es cierto por el nivel operativo
que se ha desarrollado en la mayoría de los cantones, hoy se hizo un cambio en la alerta, pues la alerta sigue verde. Eso quiere decir que la población debe estar pendiente de los informes de la comisión, de lo que el comité de emergencia de cada cantón realiza. No podemos desenfocarnos en el contexto de que estamos en una emergencia que la fase de respuesta no ha terminado. Don Iván, también quería preguntarle, porque Juan Carlos Fallas, el director del IMN, iba a estar hoy aquí con nosotros, tuvo una situación y no se le hizo posible, pero hoy avisó él en Casa Presidencial que podía una nueva onda tropical formarse hacia este fin de semana. Eso es una de las cosas. Y la otra es que la última vez que estuvo aquí don Juan Carlos, hace un par de semanas con don Lidier Esquivel, hablando sobre prevención de desastres, don Juan Carlos nos explicaba que conforme iba avanzando la temporada de huracanes en el Atlántico, el lugar donde nacen se va especificando, es decir, a inicios en junio, julio y agosto pueden formarse huracanes y tormentas tropicales a lo largo, prácticamente, gracias Chirita, a lo largo de toda la costa del Atlántico de América Central y América del Norte, pero conforme vamos cerrando noviembre, la temperatura de las aguas hace que se formen más hacia el sector Caribe y evidentemente esto es mucho más cerca del territorio nacional, don Iván. Sí, don Randall, eso pues es una realidad. Sin embargo, el tema acá no es que debemos temer solo a que un huracán se forme cerca del suelo costarricense o que vuelva a impactar. Es que la situación en que se encuentra el país es que una onda tropical puede generar afectaciones importantes, es que una tormenta tropical puede generar efectos como los que ha presentado Nate. Entonces, es un tema de vulnerabilidad propia del país a los eventos hidrometeorológicos que, dadas las condiciones actuales, pues se potencian. Entonces, no es el tema solamente de pensar en que potencialmente podría generarse un evento hidrometeorológico mayor para que el país se afecte, sino que en realidad incluso las mismas condiciones propias del invierno que tenemos en octubre y noviembre, pues pueden continuar generando afectaciones. Entonces es importante que nos ubiquemos en ese contexto y que la población comprenda que no podemos bajar los brazos de aquí hasta que esta temporada de lluvias se culmine. Ahora bien, don Iván, también respecto a este tema, nunca es oportuno que llegue un fenómeno, un ciclón tropical a nuestro país, pero realmente Nate, con sus efectos indirectos, llegó en el momento menos oportuno del mundo, que es justamente antes del mes con más lluvias. Sí, efectivamente, y bueno, estos eventos pues pueden formarse durante esta fase que continúa, y por eso las acciones, lejos de disminuir, deben fortificarse. Si bien es cierto, hemos hecho el llamado a las instituciones a iniciar un tema de levantamiento de daños para tener un estimado de afectaciones en un plazo de 2 semanas, que esto sería algo preliminar. Lo cierto es que a corto plazo las acciones de atención en el contexto de salud de las personas que están aisladas, el ingreso a comunidades, la administración de alojamientos temporales, la distribución de alimentos y agua en las comunidades afectadas, la habilitación de rutas nacionales y cantonales que han sufrido daños muy importantes, deben continuar, se siguen generando en las distintas regiones. Hoy tuvimos una reunión en Casa Presidencial junto con la señora Primera Dama y algunos alcaldes de distintas regiones del país, y pues uno se da cuenta ya de una forma testimonial, incluyendo el relato sumamente conmovedor del alcalde de Dota en las condiciones en que se encuentra ese cantón, de que es un efecto muy grande. Bueno, usted ha hablado de una comparación de Otto. Bueno, Otto tuvo 42 cantones en alerta roja, tuvo 11 de ellos que en primera instancia entraron dentro del decreto de emergencia,
Y en este caso tenemos una afectación que generó un estado de alerta roja en 76 cantones, de los cuales los 76 están incorporados en ese decreto. Solamente la provincia de Limón no sufrió afectación en este caso. Entonces, esa es la dimensión del efecto. Claro, dentro de esos 76 hay algunos cantones que tal vez los efectos fueron más puntuales, más focalizados, pero existen otros en que los efectos pues han sido mayores, y es lo que se está viviendo en la zona de Los Santos, en la costa, en Puriscal, en los cantones de la zona sur y también de la provincia de Guanacaste y también algunos del Pacífico Central. Entonces, esto nos habla de la dimensión que ha tenido el efecto de la tormenta tropical Nate en los diferentes ámbitos del quehacer de los habitantes del país. Don Iván, por último, quería preguntarle, esto es un mero tema de percepción, pero quería consultarle su opinión en el sentido, de alguna manera la cobertura de esta situación ha sido un poco injusta, porque los medios hemos intentado, o han intentado algunos de ellos, resaltar la excepción. Es decir, la Comisión Nacional de Emergencia junto con la Cruz Roja, junto con el Ministerio de Seguridad Pública, llegan a muchos lugares, pero nosotros buscamos exactamente la persona a la que no le llegó tan rápido como desearía, por ejemplo, y exaltamos esa historia respecto a las miles y miles y miles de vidas que han ido salvando, don Iván. Es que el tema, don Randall, es que en el contexto de un desastre es ese escenario en que, aunque se hagan todos los esfuerzos por hacer llegar las ayudas, es muy probable que haya un sector que quizás esas ayudas no hayan llegado, y es que eso es propio del estado en que se encuentra el país. Acá yo creo que todos hemos sido conscientes del esfuerzo que han hecho todas las instituciones que están al servicio del aparato operativo de emergencia, los comités municipales que han estado trabajando, no esta semana, don Randall, es que hay que recordar que la Comisión de Emergencias emitió un estado de alerta amarilla desde el 21 de septiembre, producto de la influencia que estaba teniendo la zona de convergencia intertropical. Entonces tenemos un estado de 13 días previos a la formación de la tormenta tropical en que llovió copiosamente en gran parte del territorio nacional, y que una vez que se conforma la tormenta tropical Nate, se encuentra ese escenario de saturación de suelos, y en 24 horas en muchas de estas regiones llovió lo que equivaldría a un mes. O sea, ese efecto de Otto multiplicado en todas las regiones del país, a excepción de la provincia de Limón. Entonces, eso habla de ese escenario en que ha habido una afectación grande, en que se genera un desastre, y aquí estamos hablando quizás del evento de mayor afectación que haya tenido registro en la historia de Costa Rica. No, Iván, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Sé que tiene una tarde bastante complicada y que bueno, porque la emergencia sigue efectivamente aún hoy. Y bueno, la mejor de la suerte, le reitero que Monumental está a disposición de las autoridades para cualquier cosa que requieran respecto a esta situación, don Iván. No, agradecerle, don Randall, y agradecerle a Monumental el acercamiento y la disposición de comunicar e informar de forma adecuada al país, y bueno, aprovechar para felicitar de verdad el esfuerzo de todas las instituciones, de voluntarios que se han acercado a colaborar. Es un tema país. Hoy todos tenemos que vernos como costarricenses. No existe ninguna otra bandera, y es un tema de conciencia nacional, y tenemos que acudir al llamado, a ayudar por los canales que están establecidos en el tema de voluntarios, a través de la benemérita Cruz Roja Costarricense y las instituciones que
han dirigido recursos, tanto operativos como logísticos, para ir atendiendo las diversas afectaciones que esta tormenta tropical ha generado en territorio costarricense. Así que mi agradecimiento de verdad, y bueno, estamos acá a la orden y trabajando fuertemente para que nuestra población sea bien atendida. Gracias, don Iván. 2 de la tarde con 26 minutos. A las 3:10 tendremos con nosotros al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, también haciéndole un nuevo llamado al país. Don Edgardo, decía yo que dichosamente en mi carrera periodística varias veces me ha tocado trabajar de mano con la Cruz Roja en búsquedas, en situaciones de atención, y no es tan fácil como la gente se lo imagina. No es que ustedes van y se internan a la montaña y con el radio de comunicación lo levantan y ya tienen respuesta aquí en la central en San José, sino que requiere una logística enorme de movilización de vehículos, de telecomunicaciones, de socorristas. Cuénteme un poco, en este caso que fue tan grande y en tantos lugares, agregándole a lo que decía don Jim, cómo se fueron preparando una vez que se dan cuenta del tamaño de la emergencia que se nos avecina, don Edgardo. Bien, antes que eso voy a tomarme la libertad de reforzar un poquito, porque de verdad que hay que mencionar y aclarar el tamaño de este desastre. La cobertura nacional, voy a leer unos cuantos lugares, una pequeña cantidad de los lugares, para que vean cómo se brinca provincia en provincia. Parrita, Acosta, Bárbaro, Tina, Pérez Celedón, Zona de los Santos, Cartago, Dota, Corralillo de Cartago, Tarrazú, León Cortés, Tierra Blanca, Nicoya, Carrillo, Santa Cruz, Quepos. O sea, es todo el país. Como decía el doctor Brenes, es todo el país excepto el Atlántico. Este desastre fue multicéntrico, con una afectación en diferentes capas. Se afectó la infraestructura terrestre, se afectaron los servicios públicos, o sea, electricidad, teléfonos, internet, agua, por supuesto, lo más importante, el agua. Pero para tener un dato objetivo, ¿verdad? Claro, no decir que es que a mí me parece, en la tormenta tropical Thomas, en noviembre de 2010, ahí estaba viendo la portada de un periódico nacional del 3 de noviembre, donde decía, afectación en 5 rutas nacionales. 5 rutas nacionales. Aquí en uno de los informes tenemos 114 rutas nacionales afectadas. Así es. Eso deja ver la magnitud del evento. Con un agravante que conforme vamos entrando, porque la emergencia no ha terminado, ¿verdad? Estamos en la mitad, vamos entrando a los lugares, salen caminos para otros pequeños caseríos, pequeños poblados que tienen puentecitos y nos vamos encontrando un montón de problemas. Por ejemplo, en Sardinal de Carrillo, que había una comunidad de 18 familias, pequeñísima, ¿verdad? Aislada porque no tenía el puente un puente peatonal para poder cruzar el río. Bueno, ahí con miles costos y algo de tecnología les construimos uno, pero es importante ver cómo tenemos un montón de problemas en un montón de lugares. Les construyeron uno. Sí, ¿Cómo hicieron para construirles uno? Con motosierras y con unos palos cortando árboles. Espero que el MINAE no me oiga para que no nos caiga encima. No, por supuesto, pero es una situación de emergencia. A esto me refería yo con lo complejo. O sea, es decir, ustedes van caminando, ¿verdad? Porque digo, ahí hay un paso peatonal, se encuentran que se cae y tienen que ver qué hacen para restablecerlo. Claro, por ejemplo, en Bajo Caliente, en Miramar, los vehículos llegan a un lugar donde hay que caminar 10 kilómetros para llegar hasta Bajo Caliente. Un lugar que quedó totalmente destruido. Ahora bien, hay otro problema. El 80% del territorio nacional está cubierto o bajo la amenaza de 3 tipos de situaciones: inundaciones, deslizamientos y sismos. Entonces, como mencionaba el doctor Brenes, nosotros vivimos durante todo el año bajo un problema de administración de desastres. Ahora, si no tenemos una tormenta tropical, tenemos un invierno fuerte y tenemos siempre problemas. Claro, llegó en el mal momento, lamentablemente uno no puede pedir momentos para estas cosas, pero ahora viene octubre, que es uno de los meses más fuertes del invierno, que nos agarra con suelos saturados, con un montón de problemas de este tipo en todo el país. Y lo que siempre hemos querido resaltar, que usted ve las fotos de las inundaciones, de los desbordamientos de ríos que levantan la capa vegetal, usted ve guijarros de río que estaba debajo de esa capa vegetal. O sea, en muchos lugares nos le metimos al cauce del río y la naturaleza siempre reclama su espacio. Ese es un problema que tenemos, un problema histórico de ordenamiento territorial de los últimos, dicen, 30 años, yo creo que los últimos 100 años hemos tenido problemas de que no sabemos dónde construir, y cuando suceden estas cosas, las fuerzas de la naturaleza pues sencillamente reclaman otra vez su espacio y lo estamos ocupando, nosotros no le metemos.
Pero en temas de agua, por cierto, digamos, hablando de inundaciones, hay una característica particular, don Jim, y es que si usted está ante un viento fuerte, y simplemente pone un muro bien asentado y le bloquea el viento, por ejemplo, y resguarda a la gente, pero es que el agua se abre paso por donde sea. O sea, derriba lo que sea, usted no la puede contener, se sale el río y bueno, ya ahí no puede frenar nada más, don Jim. Sí, es correcto. Hay que tomar en cuenta que uno de los elementos más fuertes en la naturaleza es el agua. No importa el volumen, es la constancia. Cuando tenemos grandes volúmenes de agua, generan grandes desastres. Precisamente lo que apuntaba el doctor. A través de los años nosotros hemos ido construyendo en lugares o en sectores que pertenecían a los ríos. Incluso hay registros de cambios que se han generado en el cauce del río para poder explotar alguna parte del terreno. Pero el río tiene memoria, el río ante una crecida vuelve a pasar por estos lugares. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer ante situaciones como estas que se presentan? Yo creo que algo muy importante es trabajar el tema de la prevención. Nosotros hemos venido a través de los años hablando sobre el tema de la prevención, hemos venido hablando de que tenemos que tomar medidas en el tiempo para evitar que los desastres nos afecten de una forma tan fuerte. Pero la prevención no es un tema exclusivo de las instituciones de primera respuesta. La prevención no es una obligación exclusiva del Estado. La prevención es una cultura que debe de empezar desde el seno del hogar, con la educación de los niños, hacia buscar un camino o una ruta de prevención en la cultura de la sociedad como tal. Debemos de trabajar el tema de la prevención desde el hogar. Inicialmente debemos de fomentar una educación de prevención en los centros educativos y también en los centros de trabajo, en las comunidades como tal. Si nosotros tuviéramos una cultura de prevención, no digo que los daños no hubieran sido estos, posiblemente sí, pero tal vez la afectación o los daños hacia las personas como tal pudieron haberse visto minimizados con una adecuada organización comunitaria. En estos momentos tenemos algunas comunidades que están muy bien organizadas ante esta situación, mientras que tenemos otras en que los miembros de la comunidad no saben absolutamente qué hacer en estos momentos. Entonces, eso tiene que ser un claro reflejo de que tenemos que buscar una cultura de prevención en nuestra sociedad. No, Jim, pero vamos a ver, o sea, hay comunidades que sí la tienen, hay otras que no, porque antes del huracán Joan era un desastre, éramos un desastre en temas de prevención. Un día eso estaba aquí, que le contaba al doctor Brenes, está don Líder Esquivel, y Juan Carlos Fallas, y decía, sí, tenemos que aceptar, digamos, que el huracán Joan y el terremoto Limón nos sacó una realidad en la cara que hemos ido intentando arreglar, digamos, conforme avanza el tiempo. Lo que pasa es que somos absolutamente desordenados. Los planes reguladores en los cantones de nuestro país, don Edgardo, supongo que usted lo conoce bien, es un absoluto desastre, no solo, digamos, en temas de dónde se coloca respecto a un ordenamiento, digamos, en tema de impuestos y territoriales, sino también que nos lo metemos, como lo decía don Jim y lo señalaba usted antes, al cauce de los ríos. Intentamos generar algunas zonas como por los aztecas falsas, digamos, sobre el agua, bueno, y esto pasa la factura. Correcto, así es. Usted va a lugares y no quiero ser alarmista ni señalar un lugar, pero a ver, nuestra sociedad se conformó alrededor de la parte agrícola. Conforme se fue transformando los medios de producción, todas estas zonas agrícolas fueron urbanizándose. En algunos lugares se hizo de una manera racional, en otros lugares fue algo totalmente esporádico, familiar, segregaciones de lotes, después todo el mundo construyó casas, hubo que hacer caminos en medio. Entonces usted va a ciertos lugares, sin señalar ninguna provincia, por ejemplo aquí en nuestras montañas del norte, del Valle Central, y no hay cuadrícula, ¿verdad? Es una cuestión totalmente tirada a nivel, probablemente es, y eso genera graves problemas de ordenamiento territorial. Además, hay una cosa que, como le decía don Líder y el doctor Brenes, que nos despertamos,
Costa Rica no está entendiendo, yo creo que yo espero verlo antes de morir, que en Costa Rica tiene que haber un eje del Estado dedicado exclusivamente a lo que son administración de cuencas. La visión de cuenca es algo que se debe ir implementando poco a poco. Usted ve la división geográfica nacional, son cantones en los cuales es dificilísimo de manejar porque nunca se consideró la parte topográfica, se consideró la parte política, y me refiero en política a la división administrativa del Estado. Entonces usted dice, ¿por qué no debería ser una sola unidad funcional? Por ejemplo, toda la microcuenca de la Quebrada Seca, que empieza en San Rafael de Heredia y termina en San Antonio de Belén. Y ahí pasa otro río. ¿Por qué? Porque la administración de todo ese ordenamiento territorial, la administración de todos los elementos que conforman la sociedad para atender el ajuste a los aspectos naturales debería ser más fácil. Y a cómo está es un problema terrible, porque cada cantón tiene su mandato, porque no pueden gastar en otro cantón, porque no pueden hacer cosas juntas, y si lo hacen es después o a través de una gran dificultad administrativa lograrlo. Y a veces en los ríos, una de las orillas está en un cantón y otra de las orillas está en otro cantón. Así es que solo podemos trabajar sobre una de las orillas. Correcto. En Costa Rica hay un experimento de manejo de cuenca que es apasionante, a mí siempre me ha encantado, que es la Comisión de Manejo de la Cuenca del Río Reventazón, COMCURE, en el cual se está tratando de hacer un manejo racional desde donde nace hasta donde desemboca, con todos los cantones involucrados y las instituciones del Estado que hacen uso del río, como el ICE. 2:37. Yo sé que a ustedes no les gusta, a ustedes me refiero normalmente a los cruzrojistas, hablar de su propio trabajo porque lo ven muy normal. Lo que pasa es que el resto de ticos no entendemos, si usted va caminando por ese sector del que nos hablaba don Edgardo y no se encuentra puente, que ustedes no se pueden devolver a decir, hey, no pudimos llegar, y se cayó el puente, y ahí quedan las familias aisladas. Ustedes llegan como de lugar, y de eso quiero que hablemos cuando volvamos de la pausa. Son las 2:38, vamos a la pausa comercial. Regresamos con Jim Batres, jefe de operaciones de la Cruz Roja Costarricense, don Edgardo Acosta, que es director de gestión de riesgo. Nos acompañó en esta primera parte don Iván Brenes. Más adelante estará el presidente Solís en vivo con nosotros desde Casa Presidencial. Son las 2:38, vamos a la pausa y regresamos. 2 de la tarde con 41 minutos, estamos en Matices, hoy con miembros de la Cruz Roja Costarricense, don Jim Batres y don Edgardo Acosta. Les decía antes de la pausa que yo entiendo, porque muchas veces me ha tocado entrevistar a miembros de la Cruz Roja, que ellos no es que no les gusta hablar de su trabajo, sino que ellos ya lo asumen como es la labor normal y común. Y para el resto de los ticos, que los vemos atravesar ríos completamente, hacer puentes aéreos, meterse a salvar perritos a lugares donde usted no se imagina jamás entrar. Don Jimmy, a eso me refería al inicio del programa, con la preparación que tienen que tener. Es decir, porque ustedes llegan a escenarios desconocidos, digamos, a escenarios donde han pasado miles de veces en seco, pero no, hoy está lleno de agua y ahí tienen que resolver de una vez, don Jimmy. Sí, es correcto. Yo creo que, como lo hablábamos hace unos minutos durante la pausa, hay varios factores. La disposición mental hacia la labor que realizamos es un factor fundamental. Voy a tomar como ejemplo una de las tantas situaciones que vivió personal nuestro en estos días de la tormenta Nate. Y no nos vayamos largo, voy a hablar de Acerrí, específicamente una comunidad en la cual nuestro personal tuvo que entrar. Ellos hicieron un primer ingreso a las 2, 3 de la tarde, un poco complicado. Las ambulancias llegaron hasta cierto punto, se bajaron, empezaron a caminar, y a eso de las 5 de la tarde, 5:30, es una zona que queda acá detrás de las montañas de Acerrí, ya baja el sol, queda muy oscuro, van pasando, se viene un deslizamiento, las patrullas quedan separadas. Pasan por encima del deslizamiento, se ponen de acuerdo, siguen caminando hacia la comunidad como tal, a buscar los integrantes o las casas que conforman esa comunidad. Yo creo que ante ese primer indicio muchas personas hubieran retrocedido. O sea, sí, se vino el deslizamiento, salimos. Ellos continúan y llegan y logran llegar a algunas partes de la comunidad, pero se devuelven para verificar cómo está la ruta y se les viene otro deslizamiento todavía más grande. Entonces, cuando están ahí, empiezan a escuchar en sus alrededores cómo empiezan a caer rocas, árboles de los diferentes puntos que estaban viendo, ¿verdad?, en la montaña.
Estando ahí empiezan a caminar, vuelven a ver para arriba, ven donde vienen unos troncos, salen en carrera, cae más material, se sigue escuchando el ruido, entonces se alejan hacia donde está la comunidad y les dicen, bueno, aquí hay dos opciones, o nos quedamos aquí con el riesgo que esto implica o empezamos a salir. Lógicamente hubo algunas de las personas que decidieron resguardarse porque su casa estaba en una posición que les permitía eso. Ellos evaluaron todas las condiciones de riesgo y de seguridad y procedieron a sacar al resto de las personas. De noche, poca luz, lluvia intensa, material cayendo, y la idea era sacar a las personas para que no estuvieran en una situación de riesgo, poniendo su propia integridad física en este riesgo, pero había una meta, o sea, había un objetivo, y eso es solo una de las historias, porque esa misma historia se repitió con mayor o menor intensidad, con mayor o menor riesgo durante todos estos días en diferentes partes del país, con equipos conformados por personal de Cruz Roja, de Fuerza Pública, del Cuerpo de Bomberos, que entraban a las comunidades y que todavía están entrando algunas comunidades a hacer esas labores. Es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que hacemos, conocemos el riesgo, sabemos a las cosas a las que nos enfrentamos, pero también sabemos cuál es nuestra misión y nuestro objetivo. Que tiene que ver también con preparación mental, me decía don Edgardo en la pausa. Es correcto, los rescatistas tienen que tener una predisposición mental muy especial porque tienen que concentrarse muchísimo en lo que están haciendo y a la vez estar midiendo el entorno, como en este caso de un rescate en una montaña que se está viniendo en pedazos. Porque, por ejemplo, cuando ellos hacen rescate de cuerdas, con cuerdas, tienen que estar muy bien concentrados para todo el asunto de los seguros, los nudos, las anclas, porque no puede ser que que desconcentren, porque ahí es donde pasan los accidentes. Claro. Y a la vez este tipo de... Vea, don Randall, yo le decía a uno de los voluntarios que fueron a este rescate en Poás de Acerrí, que ni por vacilar contar en la casa, porque los papás en la vida le iban a dejar salir. De más. ¿Verdad? Porque fue una cuestión que ellos decían, parecía una película de esas de terror, ¿verdad? Claro, y es que ustedes no solo tienen papás, tienen hijos, esposas, además tienen gente que pudo haber sido afectada. Yo lo decía, hay cruzrojistas de zonas afectadas por NEID. Por supuesto. Es decir, que su familia está viéndose afectada en otro sector por NEID, y aún así tienen que concentrarse en rescatar a un tercero. Así es, el día de hoy iniciamos el levantamiento de la información de nuestro personal permanente y voluntario que resultó afectado para empezar a tratar de resolverle los problemas. En el huracán Otto también sucedió en Upala y en otros lugares en que nuestro personal perdió totalmente todos sus saberes y posesiones terrenales, ¿verdad? Y no solo la Cruz Roja, el personal del hospital de Upala también sufrió muchísimo de ellos, sufrió el embate del huracán en sus casas, y son situaciones en las cuales la institución o las instituciones tienen que resolverlo lo más rápidamente posible para poder recuperar a ese funcionario, a ese voluntario, y poder reincorporarlo a las actividades, porque nadie puede estar haciendo un trabajo tan delicado y tan tenso pensando en que su casa está hecha escombros, ¿verdad? Así es. Y hay otra tarea que es muy digna, pero que es fuerte y dura, es el rescate de los cadáveres, don Jimmy o don Edgardo, porque Dios, es una persona a la que ustedes no van a salir con éxito, es decir, no van a lograr rescatarla con vida, ya saben que ha perdido la vida, y aún así, por darle dignidad a ellos y a su familia, la Cruz Roja hace incansables esfuerzos para recuperar los cuerpos, don Jimmy. Sí, es correcto. Lo que pasa es que ahí varía el objetivo, o sea, el éxito en ese momento no es sacar a la persona con vida, el éxito es entregar los restos a su familia para que su familia pueda tener tranquilidad. Hay muchas cosas que uno tiene que tomar en consideración a la hora de hacer una recuperación de un cuerpo, ya que hablamos de dos términos diferentes, ¿verdad? Cuando tenemos a una persona viva es un rescate, cuando tenemos a una persona fallecida es una recuperación de un cuerpo. Varían mucho las condiciones bajo las cuales uno lo hace. Se valora todavía muchísimo más los temas de seguridad para el personal nuestro. Claro. Lógicamente es muy difícil
Hay situaciones, principalmente cuando se trata de menores de edad, genera un impacto psicológico en el personal nuestro. Por supuesto. Tenemos personal de psicología que nos apoya muchas veces para poder trabajar con nuestros compañeros, y por experiencia propia lo digo en el sentido de que hay mucha gente que dice, bueno, puede ser que sea más fácil para ustedes. No necesariamente es más fácil. Hay muchos factores, condiciones, como te decía, no es lo mismo un menor que una persona adulta. Inclusive alguien de la comunidad, yo recuerdo una búsqueda intensa, que por cierto nunca fructificó lamentablemente, de un doctor de la Cruz Roja, Jorge William Bogantes. Correcto. La búsqueda de Jorge William Bogantes, uno le notaba a ustedes la desesperación en los rostros, pero eso no hacía que el rescate fuera menos la búsqueda fuera menos eficiente o que fuera errática. Seguían, digamos, preparados, concentrados, pero evidentemente hay un peso emocional innegable, don Jim. Sí, claro. Y es algo que nosotros tenemos que valorar muy bien, incluso cuando tomamos la decisión de si mandamos un equipo a hacer una labor, por ejemplo, durante la tormenta Nate, si mandábamos equipos a ciertas zonas por el riesgo que podía implicar, los que tomamos las decisiones, no es fácil tampoco. Si no es fácil para el equipo que está trabajando, mucho menos va a ser fácil para aquellos que tomamos las decisiones de decir entren o no, claro, o no entren. Sin embargo, como lo decía el doctor, procuramos todos estar enfocados, estar todos con la mente fría para tomar las mejores decisiones y conocer muy bien cuáles son las capacidades de nuestro personal. En esta tormenta hemos tenido equipos de trabajo que han hecho una excelente labor. Nuestros voluntarios han dado su máximo esfuerzo. Lo que hablabas ahora temprano, algunos han sufrido los efectos de la tormenta. Ayer precisamente se nos dio una situación, estábamos tratando de localizar a un compañero, teníamos 2 días de tratar de localizarlo por teléfono para reunirnos con él, para tomar una serie de decisiones. Y ayer en la tarde nos dimos cuenta que no nos podía atender porque precisamente había sido uno de los damnificados que había pasado 2 días tratando de sacar a su familia. Al final lo logró sacar en un bote, pero su vivienda estaba inundada. Entonces, claro, son cosas que uno también tiene que valorar. Todo esto también genera un impacto en los rescatistas, y como te digo, no hablemos solo de Cruz Roja, hablemos de Fuerza Pública, hablemos del Cuerpo de Bomberos, de todos los que estamos involucrados en el manejo de estas emergencias. Claro, inclusive tienen que tener condiciones bastante particulares, doctor Acosta, porque usted me contaba ahora cuando tuvieron que armar un puente. Bueno, puede ser que alguien sea muy buen cruzrojista, pero que no tenga idea de cómo armar un puente con tucas, o oficiales de la Fuerza Pública que están dedicados a luchar contra el crimen y de un momento a otro tienen que llegar a una comunidad aislada y ver a ver cómo se brinca un río. Es decir, tienen que tener características de sobrevivencia prácticamente en las condiciones más complicadas. Es parte de los 4 elementos de un rescatista: la disposición mental, la condición física es muy importante, no es cualquiera, no soy yo el que voy a meterme en la montaña, yo me meto a la montaña y voy a hacer un problema, ¿verdad? Porque van a tener que rescatarme. Comparto con usted, seguramente a mí me rescatan. Exacto, el conocimiento, o sea, la capacitación, el entrenamiento, los cursos, la recertificación de estar actualizando con conocimientos nuevos y de estar permanentemente repasando, y el equipamiento, ¿verdad? Porque en esto no se puede hacer sin tripas chorizo, ¿verdad? Se ocupan las tripas, se ocupa equipo, cuerdas, mosquetones, un montón de equipo que no es cualquier equipo. Tiene que ser equipo certificado que tiene especificaciones internacionales, porque son nuestras personas y los pacientes los que están en juego. Los equipos de comunicación a mí siempre me han llamado la atención. Ustedes no se imaginan la logística que lleva, vamos a ver, una vuelta ciclística para nosotros. El día anterior a la ruta tiene que ir un equipo técnico a colocar antenas a lo largo, digamos, de la ruta de la ciclística, para que nosotros aquí en la radio podamos recibir, y ya tenemos mapeado que de tal kilómetro a tal kilómetro no vamos a recibirlos, entonces vamos a comerciales y después regresamos. O sea, realmente es muy complejo en un evento deportivo que pasa por rutas nacionales. Ahora imagínense, cuando usted se sale de rutas nacionales y se interna en la montaña, ¿cómo hacen con el equipo de comunicaciones? Es muy problemático, porque es difícil. En este caso, en el Cedral, ¿verdad? Hubo que hacer casi que una expedición, ¿verdad? Para poder llegarle. ¿A dónde es eso? Aquí en el Valle Central.
ahí están repetidores de muchas instituciones, y con los compañeros del ICE, que también en esto tienen que apuntarse porque están sus equipos, claro, y que nos ayudan siempre muchísimo, y poder llegarle para poder hacer muchas cosas, porque si bien es cierto, los sitios del ICE son excelentes en el tanto en que si se va la electricidad que los abastece, entra una planta eléctrica automática, pero se le gasta el combustible. Claro. Y entonces hay que subir combustible sin poder llegar con carro, ¿verdad? Hay que llevar pichingas al hombro, o sea, es toda una complicación logística. Por eso decía yo que esta emergencia fue, además de multicéntrica, que geográficamente abarcó muchos lugares, generó un montón de problemas totalmente diferentes en todos los lugares. Desde torres que se cayeron, postes que se cayeron, montones de líneas, montones de suspensiones de servicio eléctrico, pasando por todo lo que es el servicio de agua potable. Hoy nos decía la presidenta ejecutiva de la AIA que hay 579 asadas de las cuales no se sabe absolutamente nada. No se sabe si están bien o están mal. Esto, usted sabe que el país en gran parte se abastece por las asadas. Sí. Ellos han tenido muchísimos problemas con líneas de distribución, con rupturas de tubo madre, con daños a la bocatoma. Entonces, es una cuestión que apenas se está levantando el inventario de todo lo que sucedió. Sí, pero además es muy complicado. Yo un día de estos hablaba justamente con Yamileth Astorga, la presidenta de Acueductos y Alcantarillados, y con Luis Fernando Andrés, que es el director de distribución de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Lo hablábamos el jueves en vivo, estábamos transmitiendo en vivo, nos llamaba gente de zonas aisladas y nos decía, es que no hay luz, no hay agua, ¿verdad? Y entonces inmediatamente al aire llamamos a don Luis Fernando y a doña Yamileth a preguntarle, ¿cuándo van a llegar a esas zonas? Nos están llamando de Corralillo, en Cartago, de Tarbaca, nos estaban llamando y nos dijeron, vamos a ser muy realistas, no podemos llegar a una comunidad donde un puente está caído. Cuando se restablezca el paso entrará la maquinaria de la Compañía Nacional de Fuerza de Luz y de Acueductos y Alcantarillados a intentar arreglarlo. Ustedes no se pueden dar ese lujo. O sea, ustedes sí pueden llegar, tienen que llegar hasta donde sea, don Edgardo. Hasta donde sea posible, ¿verdad? Con un problema que no podemos acarrear mucho peso, ¿verdad? Ese es parte del problema, que uno llega a veces, nuestros rescatistas llegan a comunidades y lo que llevan son 10 diarios, y entonces hay 30 familias, ¿verdad? Claro. Entonces cuesta mucho. Mire, hay una cosa que hay que entender, hay una capacidad instalada máxima que es insuficiente en estos casos. Aquí, como lo he dicho, hay lista de espera. Físicamente es imposible poder atender a todos los lugares al mismo tiempo. Nadie tiene esa capacidad. Y en este caso que tenemos un estado del cual todos deberíamos estar muy orgullosos, porque nosotros, en otros países es el ejército que hace estas cosas. Así es. Nosotros, nuestro ejército es el AIA, Fuerza y Luz, el ICE, la Fuerza Pública, los bomberos, la Cruz Roja, todos juntos hacemos un montón de cosas. Solo el MINAE puso a disposición de la emergencia 75 vehículos. Entonces, y así todos y cada uno de ellos han colocado sus recursos de la mejor manera posible para lograr disminuir, reparar, restablecer. Pero definitivamente llega un momento en que la capacidad máxima de servicio se llega al tope y ya no se puede pasar. Ahí es donde empieza la espera para ciertas comunidades. Por supuesto que la prioridad depende de la información que tengamos. Entonces, en Los Santos costó mucho tener información veraz hasta que se pudo entrar. En la zona de Acosta costó mucho tener información veraz hasta que se puede entrar. Cuando usted entra y hace un levantamiento de lo que sucedió, usted puede tomar decisiones de prioridad. Y ustedes le dan información a otras instituciones. Claro que sí. Que ahí ya les preguntarán, pero es cierto que no hay agua en Acosta. Claro. Llegan, ven y le avisan ahí. Exactamente. Además tenemos una gran ventaja, no solo nosotros, todo el Estado, que tenemos agencias de todo en todos los lugares más importantes, en las cabeceras de cantón. Entonces es muy fácil tener la información de lo que está sucediendo. El problema es que en adelante, después de San Ignacio, los pueblecitos que siguen ahí para adentro, ¿verdad? ¿Cómo están? Esa es la labor en que estamos ahora. Pero además un día eso está viendo un documental sobre el terremoto de México en el 85. En ese momento en específico hubo una respuesta muy tardía de las autoridades de socorro, porque el presidente de la Madrid de México estaba viviendo un momento político muy complicado y duraron casi 2 días en sacar al ejército a la calle entonces la gente, la que se agolpaba, digamos, en Ciudad de México a levantar las cosas sin el menor conocimiento profesional de cómo se hacen las labores. Aquí en Costa Rica ciertamente vivimos situaciones muy complicadas como la del miércoles y jueves pasado y viernes,
pero no vemos, disculpen el término, pero no vemos un montón de bombetas con la mejor intención intentando rescatar ellos mismos a la gente, provocándole más emergencias a ustedes, sino que, por lo menos en mi percepción, quisiera que ustedes me contaran la suya, sino que la ciudadanía civil como que se repliega un poco y le da paso, digamos, a los cuerpos profesionales para que hagan su trabajo. Correcto, pero también actúan espontáneamente, ¿verdad? Por ejemplo, en Bajo Caliente, en Miramar, la gente al darse cuenta de eso, de que el río subía y subía y subía, todo el pueblo se fue donde está el Leváis, que es una zona alta y por dicha no hubo pérdidas humanas ahí, pérdidas materiales sí, terribles, pero sí, la gente reacciona. Ahora bien, el caso de México es muy interesante. En este segundo sismo, hace poco, la gente reaccionó solita. Reaccionó solita y se organizó muy rápidamente y el sector privado y el sector estatal apoyaron muchísimo con todo el equipamiento básico para que estas personas pudieran ayudar. Vea, en realidad a la gente hay que prepararla, por eso nosotros tenemos una buena parte de nuestras actividades es capacitación comunitaria, porque la pura verdad, cuando ocurre el desastre, la comunidad tiene que aprender a levantarse y sostenerse mientras llegan los cuerpos de socorro, porque sería imposible atenderlos a todos al mismo tiempo. Don Jim, a esta hora, de manera oficial, ¿hay alguna zona a la que no hayan logrado llegar aún? Hay algunas comunidades muy pequeñas, como lo decía el doctor. El problema es que tal vez llegamos a un pueblo y salen dos calles, una que va para una cacería, un caserío donde viven tal vez 5 o 6 familias. Teníamos algunos sectores, por ejemplo, hoy me estaban informando en la mañana por parte de Cartago, hay un sector en el Cerro de la Muerte, por la zona de Los Santos, una sola comunidad a la que todavía no se le había podido llegar. Hay algunos caseríos todavía en la zona de Los Santos en donde se está tratando de llegar o se ha llegado por algún otro medio. Ha llegado un helicóptero, ha dejado diarios y eso tenemos que también entenderlo. En el sector del Pacífico Central tal vez es donde teníamos más comunidades, hay cerca de 7, 8 comunidades a las cuales todavía no se ha podido ingresar. Se esperaba que ya para hoy se hubiera ingresado. Pero nadie había podido ingresar. Es decir, desde el día de la tormenta hasta hoy no habían visto un solo representante de cuerpos de socorro. Correcto. O sea, son comunidades que, como te digo, el problema es que nosotros vamos avanzando. Hay que recordar que nosotros tenemos la base acá, llegamos a una comunidad y hay que empezar a caminar, hay que ir avanzando. Tenemos fotos donde el personal de primera respuesta está paleando, está volando machete, está volando motosierra, está con un pico, está con una macana, abriendo camino para tratar de llegar, porque nada hacemos nosotros llegando 3, 4 a pie. ¿Verdad? Hay que ir abriendo un pequeño camino o algo que permita por lo menos el ingreso de cuadraciclos, que permita el ingreso de algunos vehículos doble tracción. Tuvimos viernes y sábado mucha presión por tratar de llegar a los buses, a los autobuses y a los camiones que quedaron en el Cerro de la Muerte. O sea, duramos 2 días para poder tener acceso al primer punto y para hacer eso nuestros vehículos se les tuvo que poner cadenas en las llantas, o sea, para que veamos la magnitud de la situación, cadenas en las llantas y poder ingresar. Es parte de lo que tenemos que hacer. Otra de las ventajas fue que rápidamente recuperamos la capacidad para poder volar en el país, ¿verdad? Sí. El tiempo mejoró y entonces desde el punto de vista de la parte aérea pudimos accesar, por ejemplo, Arancibia y Bajo Caliente, en Miramar, se les llegó primero por vía aérea para ver qué había pasado y después entonces las patrullas de penetración empezaron a tratar de llegar. Y con las comunidades que están aisladas, ¿ustedes mantienen algún tipo de comunicación? Es decir, que se logre por lo menos decir, sí, somos 25 personas, estamos aisladas efectivamente, pero bueno, hay agua, o no hay mucha comida, pero estamos bien. Correcto. Los comités municipales de emergencia de todos los cantones afectados están casi que en sesión permanente recopilando toda esa información. A través de ellos tenemos una radiografía de la información que va llegando. Respecto, les quiero preguntar oficialmente, porque ayer que estuvo el presidente aquí con nosotros, lo entrevisté en vivo y me decía, Randall, son 11 personas fallecidas lamentablemente, pero hay 2 personas desaparecidas, que ya cuando usted lleva tantos días, digamos desde la emergencia hasta hoy, podrían sumarnos, dijo el presidente, lamentablemente 2 más a la lista de fallecidos. Esa búsqueda que la ha confirmado el OIJ, la ha confirmado el presidente de la República, está a cargo de la Cruz Roja, ¿oye?
está a cargo de todo un equipo, ¿verdad? O sea, no es solo la Cruz Roja, ahí tenemos personal del OIJ, nos está apoyando personal de Fuerza Pública, para poder realizar esas labores de búsqueda paralelas a todas las situaciones que estamos llevando a cabo. Esas dos búsquedas, ¿me puede decir dónde son? Tenemos una en Turrubares, que se viene trabajando desde el viernes, y tenemos otra en Guanacaste. Hay que recordar que también en Pérez Celedón tenemos en división, ¿verdad? Sin embargo, hoy nos decía el personal del OIJ, a veces tenemos que tener mucho cuidado con estas búsquedas, en el sentido de que tenemos que verificar muy bien la información, hay que estar muy claros de la información para no estar tal vez buscando una persona que posiblemente está en otro lugar. En ese sentido, el restablecimiento de contactos familiares, que es parte de la labor que hace la Cruz Roja, nos ha ayudado a esclarecer también muchas situaciones que nos llegan a nosotros de que no encuentra un familiar, que no ha logrado... Porque se bajó la lista de desaparecidos de un solo golpe. Correcto, apenas se restablece la telefonía digital, los celulares, se van restableciendo la gente, porque la gente pierde el celular, ¿verdad? En el desastre, porque las radiobases dejan de funcionar. Entonces, teníamos al inicio 136 personas que no se encontraban, no digamos desaparecidas, que no se encontraban. Ya a hoy 7, ¿verdad? Siguen en la lista, que falta, que ya se sabe que es que no han podido hablar las familias. ¿Verdad? Sí, porque digamos, desaparecidos como tal, como lo entendemos, son 2, según el OIJ. Que entiendo que aquí además suma la información familiar, porque, por ejemplo, no sé cuál de los dos casos es, pero escuchaba a Michael Soto un día de estos, de planificación del OIJ, sí, señalar que, por ejemplo, decían, bueno, hay uno que no encontramos, pero la gente lo vio, que el video se lo llevó. Entonces, digamos, eso es ahí hay un cambio diferente, es decir, no aparece alguien y no lo hemos visto desde hace días. Exactamente, en el primer caso hay un indicio claro, ¿verdad? Exactamente. Cuando varias personas de varios lugares, de varios lados del río le dicen a usted, mire, él estaba ahí, intentó cruzar, por ejemplo, que es uno de los casos que suceden, que la gente intenta cruzar y se lo llevó el agua, ¿verdad? Ok, son las 3 de la tarde con 5 minutos, denme otra oportunidad para ir a una pausa comercial. Que de hecho les voy a contar que yo siempre al invitado del programa le pido que escoja la canción de cierre, así que en esta pausa me dicen con cuál canción quieren cerrar el programa más adelante, por eso lo pregunto en una pausa para que les dé tiempo de pensarlo. Son las 3:05, vamos a la pausa, regresamos. 3 de la tarde con 10 minutos, gracias por estar con nosotros. Hoy hemos tratado de mostrarles una fotografía de lo grande, de lo enorme que ha sido la afectación de la tormenta tropical Nate en nuestro país. Escuchábamos más temprano a Iván Brenes, nos acompaña hoy Jim Batres, jefe de operaciones de la Cruz Roja, el doctor Edgardo Acosta, de gestión de riesgos de la Cruz Roja, y a esta hora el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, nos acompaña desde Casa Presidencial. Señor presidente, muchas gracias por interrumpir la reunión en la que estaba para comunicarle al país. Yo estoy muy preocupado hoy cuando lo vi a usted en la conferencia de prensa del mediodía, y a don Iván Brenes, da la impresión de que la gente no ha caído en entender lo enorme que ha sido la devastación de la tormenta Nate. Presidente, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, don Randall, muy buenas tardes a los compañeros de la Cruz Roja, don Jim y don Edgardo, a nuestros amigos y amigas radioescuchas. Sí, Randall, es cierto, todavía creo que no hay conciencia completa en una buena parte de la población nacional de que estamos en emergencia, de que seguimos en alerta roja. 40% del territorio sigue en condición de altísima vulnerabilidad y ni siquiera tenemos hoy todavía claridad respecto del tamaño del daño que se ha hecho en producción, en vivienda, en infraestructura. Sabemos que es enorme, que es muchas veces más grande que el que nos produjo Otto, pero sí necesitamos visibilizar más la enormidad del reto que tiene el país para el corto, el mediano y el largo plazo. Esto es un tema que no se terminó con la clasificación de la CL, no se termina con el buen tiempo que tenemos en el Valle Central, no es una llena más chiquita, no es un invierno un poquito más duro. Esto es un fenómeno que todavía está evolucionando, ya no el fenómeno de Nate, pero sí las consecuencias que este ha tenido sobre el país. Presidente, más temprano que hablaba con don Iván Brenes, yo le decía que vamos a ver, no hay un momento oportuno para que un fenómeno de este tipo afecte al país, pero si hay un momento inoportuno es el que escogió Nate, que es justamente antes del mes con más lluvias, porque es que
Otto nos afecta al final de la temporada lluviosa, entonces digamos, hay una devastación por Otto que se atiende después con mejor tiempo, digamos, pero aquí nos quedan los suelos saturadísimos completamente en todo el país para enfrentar el mes más lluvioso. Yo lo decía don Juan Carlos Fallas, el director del IMN, ante la posibilidad de que este fin de semana se arme una nueva onda tropical, presidente. Así es, estamos, nunca mejor dicho, experimentando llover sobre mojado, ¿verdad? Ahora estábamos hablando, estuve en una reunión con sector productivo, con personas que producen arroz, café, piña, palma, pesca. Estamos precisamente empezando los diálogos con los sectores productivos. Imagínense, Randall, ya estábamos cogiendo café en las partes bajas de las cordilleras. Octubre y noviembre son meses por excelencia para la preparación de la cosecha de café. Toda la zona de Los Santos está en gravísimo riesgo de perder esa cosecha. Sacamos casi al final, ya en extremis, gracias a Dios, 4 millones de dólares en piña que amenazaban con perderse en Buenos Aires el fin de semana, y todo ese tipo de cosas están coincidiendo desde el mismo momento en que hablamos, ¿verdad? O sea, realmente ha sido un evento que nos golpea en uno de los peores momentos imaginables. Presidente, yo quiero resaltar además la labor, si me lo permite, de los cuerpos de socorro. Aquí estaba don Jim Batres y don Edgardo Acosta, que nos estaban contando experiencias de esta situación, y yo les decía, bueno, ningún cruzrojista, ningún miembro de la fuerza pública, ningún miembro del cuerpo de bomberos puede llegar a una zona que esté aislada, ver que se cayó un puente, devolverse y decir, no, hombre, es que no pudimos llegar porque el puente se había caído. Ahí llegan, y ahí han llegado, y ahí están llegando, presidente. Son nuestros héroes, sin duda. Las instituciones de primera respuesta, bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, los compañeros del OIJ, que también han tenido un papel muy destacado porque tienen que ir a buscar los cuerpos, nos están ayudando en conectividad. En fin, todas las personas que están especializadas en búsqueda y rescate, que son los primeros que llegan con el agua, con los primeros diarios. Yo también he de decir que municipalidades valientas en este proceso, hay muchas, ¿verdad?, pero uno se emociona mucho cuando ve alcaldes al pie del cañón, de todos los partidos políticos haciendo un esfuerzo enorme para que pueda llegar, la empresa privada que nos ayuda también. En fin, aquí ha habido una gran cantidad de gente admirable, pero entre todos, sin duda, nuestros cuerpos de rescate, que son extraordinarios. Presidente, sé que tienen la reunión con el sector productivo, pero ¿cómo hacemos para convencer a la gente? Es que realmente yo hoy decía hoy en la mañana, vean, por las cervezas que se fueron a tomar el sábado en la noche, cuando celebró cuando ganó la selección nacional, tómese 2 menos y dona el otro porcentaje, porque realmente, y ayer lo vimos nosotros aquí Yo Nací en Este País, en la campaña de Repetal Central de Radios y Nova Cinemas, que la gente ayuda, pero está ayudando muchísimo menos, realmente muchísimo menos, que lo que donó, por ejemplo, hace un año, o lo que ha donado históricamente. Parece que hay cierto desazón, y a mí me preocupa, presidente, no sé si lo estoy metiendo en camisa de 11 varas, si no, por favor me lo indica, que por ley no pueda hablar de esto, pero a mí me preocupa que la época electoral, al calor de elementos electoreros, haga que la gente desconfíe de dar estas ayudas, presidente. Mire, no tengo la menor duda que eso influye, y no es cuestión de hacer valoraciones individuales de un grupo u otro. Es que hay un clima, hay un momento electoral que complica todo, pero además me parece que la única forma de que las personas que nos escuchan comprendan la hondura de este proceso, lo dañino que fue esta crisis, es mirando las consecuencias. Mire, todavía tenemos 7.700 personas en albergues. Esto es 4 veces más, 3 veces y media más de lo que tuvimos con Otto. O sea, la necesidad que tenemos de apoyo para estas hermanas y hermanos que están en momentos de gran vulnerabilidad es absoluta. Todavía tenemos debe haber unos 300.000 niños que están sin escuela. Tenemos 640.000 que ya están están en las escuelas, pero faltan todavía bastantes que están en zonas de riesgo. Los caminos han quedado totalmente destruidos. Lo que hay son pasos. En estos momentos no es ni siquiera que se puede decir que se han reconstruido caminos, no, son pasos, son trillos, lo que hay en algunos casos, para meter un poquito de agua, para meter a las cuadrillas del ICE para que vayan a reconstituir los sistemas de electricidad. Entonces nos va a tocar, a falta también de más cobertura de parte de muchos medios que ya dieron por terminado
o así pareciera esta emergencia, porque ya no lo están cubriendo como antes, le va a tocar a las instituciones salir a visibilizar, y eso siempre es más difícil porque no tenemos esa capacidad, esa potencia para comunicar la gravedad de esta situación en la que estamos. Sobre todo en una época muy complicada, porque por el Código Electoral podría ser, presidente, que se les haga más complejo, por ejemplo, contratar espacios comerciales para dar a conocer la situación de emergencia. Por lo menos habrá un segundo pensamiento en estas cosas en vista de la prohibición que guarda el Código Electoral. Así es, hay que ser muy cuidadosos, sí. Lo último, presidente, ya lo dejo libre esta tarde. Me interesaría una valoración política, no electorera, sino política desde el punto de vista de gestión de la política, porque uno siempre dice, bueno, a tal presidente, el tal presidente iba desarrollando un plan, pero vino el terremoto de tal año y le generó un desvío importantísimo de fondos, o una administración tal, se le pasó una emergencia por un huracán y pasó tal cosa, pero es que a su administración son 2 eventos con menos de un año de diferencia, presidente. Sí, bueno, hemos tenido circunstancias muy especiales en este gobierno. Tuvimos la sequía más fuerte en 70 años, tuvimos la crisis migratoria más grande en la historia del país, tuvimos 4 volcanes activos, o los tenemos todavía. Estábamos un temporal en el Caribe que era altísimo hace 2 años, antes de que llegara Otto. Después llegó Otto, ahora esto. Hay momentos en que eso es lo que ocurre. Afortunadamente hemos logrado salir avantes en los procesos anteriores. Costa Rica tiene una institucionalidad muy fuerte, eso hay que decirlo, hay que reconocerlo y hay que agradecerlo. A lo largo de las décadas hemos ido construyendo una experiencia que se acumula y que permite que nuestros cuerpos de reacción tengan las características que tenemos hoy. Así es que, bueno, nos tocó, y yo me alegro de tener la posibilidad de ayudar desde la institucionalidad con el trabajo con las municipalidades, con el propio gobierno central. Esta, sin duda, es la más grande de todas. Esta es probablemente la que va a requerir un esfuerzo mayor que todos, pero bueno, para eso estamos, con la ayuda de Dios y de la gente, sacar adelante lo que tenemos en la mano. Presidente, muchas gracias. Y me hace el honor de decirme con cuál canción cerramos hoy Matices. Bueno, sin duda, Randall, creo que tomémonos de las manos la original de la del Puma, la del Puma, para hagamos valer esa canción. Tomémonos de las manos, unámonos y salimos para adelante, que es lo único que podemos hacer para dignificar a Costa Rica, esta Costa Rica que se nos ha quedado tan golpeada, pero que vamos a restituir muy pronto. Presidente, muchas gracias. Le reitero, como siempre, la disposición de Monumental en lo que necesiten en medio de esta emergencia, y pues muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, muchos saludos a todos quienes nos escuchan, y ayúdenos por favor con víveres, con agua, que necesitamos seguir atendiendo nuestros albergues. Muchas gracias. Gracias, don Luis Guillermo. Ayudemos también en lo que necesite. Es más, ni siquiera les voy a decir que lo hagan a través de la campaña de Yo Nací en Ese País, pero háganlo por donde sea. Si quieren, es más, cambien el tweet o el post ese de me solidarizo con el resto por ir a donar algo, no lo pongan en Facebook. Es más, si quieren pónganlo en Facebook, pero pónganlo después de ayudar de una manera que realmente le llegue a las personas más necesitadas. Don Jim, cuando uno escucha al presidente de la República, el tono de la voz del presidente nos da una imagen sonora de la desesperación, de alguna forma, porque efectivamente el problema ha sido, vamos a ver, no tenemos plata ni para arreglar un par de huecos en las calles, y se nos destrozan de un momento a otro 170 rutas nacionales, doña. Sí, es correcto. Bueno, yo más que decir que tal vez una voz de desesperación, yo creo que hay que entender y debemos de tomar conciencia que desde el miércoles a la fecha se ha venido trabajando por más de 16, 18 horas. El presidente ha estado presente en las reuniones del COE de las 6 de la mañana, cuando teníamos el punto más alto de la tormenta. A mediodía teníamos otra reunión, a las 6 de la tarde teníamos otra reunión que terminaban tarde. Posterior él se iba y se reunía con los ministros. Creo que también, por un lado, ver el esfuerzo que se ha hecho por parte no solamente de las instituciones del Estado, sino también de todas las instituciones que estamos ahí apoyando para que las cosas puedan ir saliendo.
ha ayudado, pero también no deja de ser preocupante el panorama al cual nos vamos a enfrentar, la afectación que pueda sufrir la economía del país por los daños a la infraestructura vial, por los daños a la infraestructura de los servicios, ver cómo empezamos a generar estrategias para una pronta recuperación, no solamente de las personas, hay que recuperar la economía, hay que recuperar servicios, y todo va enlazado. Y como lo decía usted muy bien ahora, y el doctor y yo nos volvimos a ver, o sea, es sorprendente, sí, en menos de un año, 2 eventos tan grandes como los que teníamos, pero que anterior al huracán Otto tuvimos un periodo de sequía en Guanacaste, claro, sumamente fuerte, sumamente extenso. Yo creo que a cualquiera lo pondría a pensar, lo pondría a tener un timbre de preocupación en su voz. Bueno, aquí vamos, estamos ante un problema, pero como lo decía el presidente, vamos hacia adelante. Tenemos una serie de instituciones muy fuertes, y hoy lo hablábamos en la mañana, de que tal vez en otro país las condiciones no hubieran sido las mismas. Estoy de acuerdo. Doctor Acosta, vamos a ver, va a llover ahorita, de hecho aquí, pero no solo va a llover ahorita aquí, sino que va a llover en octubre, y nos va a entrar no sé si nos va a entrar, se va a armar en el Caribe una nueva onda tropical el fin de semana. ¿Cómo está lista la Cruz Roja para enfrentar esto? Bueno, las emergencias o los eventos hidrometeorológicos tienen la gran ventaja que usted los ve venir. Mejor dicho, el Instituto Meteorológico Nacional, existe la tecnología y eso nos permite irnos preparando. Y suena un poquito, tal vez feo decirlo, pero conforme pasan estas cosas, la estructura de la institución se va aceitando, por decirlo de alguna manera. Entonces ya empiezan a aprender, o sea, empiezan a depurarse un montón de cosas que vamos aprendiendo la vez pasada. Por ejemplo, en esta emergencia solucionamos y no repetimos un montón de errores que con el huracán Otto, porque es muy reciente, entonces claro, la memoria institucional está ahí. Pero bueno, aquí estamos esperando siempre con la misma entrega, el mismo entusiasmo de servirle al país, y esperamos que la gente siempre nos ha entendido, no solo a nosotros, sino a las instituciones estatales como la Comisión Nacional de Emergencia, han seguido instrucciones, y creo que ha sucedido lo suficiente como para que vaya generando una experiencia social en la cual ciertas cosas hay que dejar de hacerlas. Don Edgardo, muchas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias por su invitación, don Randall. Doña, muchas gracias. Usted agregue lo que necesite. Yo solamente quiero